saludauta charipaichi, mashigurguna, kuchimurishka kapanchi, kai titakopi kupashpa kanakushkamanta. Muy buenas noches, bienvenidos con todos y con todas. Es un gusto en esta noche poder compartir uno de los sueños hecho realidad por dos autores quichuas que siguen visibilizando el idioma a través de los poemas, a través de los cuentos. Grato saber que ahora el quichua también se va creciendo en diferentes espacios. Muscuicuna, el poemario que en esta noche queremos presentar para ustedes, para el público. Yakaknapi, Viñashka Kunata, Quichua Sharipi, Shinjiarishpa Katinakupachu, Kaipika Panchi, Yupaicha Panchi, Kikuya Kunata, Kubaspa Kanakushkamanta. Vamos a esperar unos 10 minutos, estaremos dando ya inicio al lanzamiento de este poemario Muscuicuna. Bienvenidos a Lishamushka Kapaichi, a disfrutar de esta velada, de esta noche y sobre todo de estos sueños construidos por jóvenes por el fortalecimiento de la lengua. Sí. Antuca, buenas noches. Kallaripanchi, kay lanzamiento Muscuicuna, Arawi Kunamanda Rurashka Kunata Rixichingapak. Bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes quienes hacen presencia en esta noche para conocer acerca del poemario Muscuicuna. Sueños, 33 poemas e ilustraciones que se presentan el día de hoy, donde vamos a conocer poemas de la cotidianidad, del diario vivir de nuestras yactas, muchos de estos que siempre han estado manteniéndose en la oralidad y hoy por hoy hecho realidad a través de este poemario. Alishamushka kapaichi nishpa tukuikunata, sumak napaiguta chayachipanchik. Yupaychapanchik yanapashka mashigukunata kaituku ruraykuna, aliguman paktarishpa, makipurarishpa, llamkashpa kanakushkamanta. Maki creativa, restaurante Leire, Casa Rumi Tío, productora Mujeres Salvajes, Ayurek, Paikuna Miashtawangarin Kaituku Ruraykunapi Makipurarishpa, Kanakushka. Shinayata Amañapanchi Kaitutapi Kaipachapi, Ñukanchiwan Pakta Yalishpa Katinakupachu, Mashi Sarawi Andrango, Kaiguma Antiarimushpa, Yanapaway Nishpa, Mañaiguta Churapanchik,
Chinayata Mashi Pacha Cabascango. Mashi Natalia Dávila. Chinayata Kai poemario Rurashka Mashi Ukunatapas. Pai Ukunaman Makiguta Wauta Pashunchi. Recibamos con fuertes aplausos a quienes han hecho posible este poemario. Segundo Fueres y también a Guaira Velázquez. Kaiguman Kumbashpa Katipaichi Mashi Ukuna. Ellos son los autores de este hermoso poemario, ilustraciones y también poemas de la cotidianidad, ahora plasmados en un poemario. Ñukanchi kay pachagupi kapichishpa kanakupanchi ninagukunata. Ñukanchi kawsaykunapi kunuksha kashpa ali kapanchik. Chiriksha kashpika wakinpika mana aliyuyanchik. Chiriksha kashpaka chukchunchipash. Kunuksha kashpaka aliyuyaykuna, ali muskuykunapash viñarishpa shamupan. Chayshinamanda kay tutapi ñukanchik runa yachaypi, runa kawsaypi maymanta kumbatukushpa katipanchik nachu ninagukunawan. Chayshinamanda kaypipash kapichishpa kagripanchik, ñukanchik ninagu achikyachishpa, sumakyachishpa katipachu, kay ruraykunapi, kay paktarikunapi aliguman llukshishpa katipachu. Hapichishpa katinakupanchik, ñukanchik ninagukunata, Palo Santo nipanchik, Mishkilla hasta Wangarin Kaspigukunata rupachispa kanakupanchik, ñakay samaygukunapash aliguman paktarishpa katipachun kay tutagupi, kushilla, mishkillapash yalishpa kanajungapak. Queremos hacer extenso también el saludo a quienes han apoyado de gran manera también para que este poemario Muscuicuna se haga realidad. A IFSI, el Instituto de Fomento a la Creación e Innovación. Paikunatapash Yupaichanchi Nipanchi, Muscuicuna, Yukanchi Kausaipi, Maimanda Muscushpa Katipanchik, Puñushpapash Muscupanchik, Kausashpapash Muscupanchik, Ari, Kashna Kausaita, Kashna Yuyaita, Kashna Kunata Viñachingapa Munanchi Nishpa, Kashna Shina Yuyay Kunami, Kaikunatipash, Kilkarishpa Shamupashka, un poemario quichua con una serie de poemas, el cual estará acompañado de ilustraciones, el cual retrata historias de la cotidianidad en el campo, así como también dentro de nuestro diario vivir. 33 poemas e ilustraciones es presentado para ustedes en esta noche. Yupay Chapanchi Kumbashpa Kanakushkamanda, Kaipachagupi, Katishpa Kanakungapa, Mañapanchi, hasta Wambash Natalia Dávila. Que nos acompañe, por favor. Ella va a ser la presentadora de este libro y poemario por parte de la editorial. A quien recibimos con fuertes aplausos, por favor, Natalia, que nos acompaña. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, compañeras, compañeros. Para mí es un honor bien grande estar aquí. Yo trabajo en el tema de la cultura y el arte desde hace varios años. Trabajo sobre todo en el mundo escénico. Yo vengo del teatro, así que ahí es donde me he desenvuelto todos estos años. Y ya en el trabajo que yo tenía tuve la oportunidad de publicar, de hacer algunos libros. Y yo creo que este camino casi no compartimos, la Anita y el Pintu. Más bien fue, yo digo, una buena coincidencia. Todavía no sé cómo llegaron, de hecho a mí. Pero fue bueno, fue bien bonito. Recibí una llamada de la Guairita. Yo a ella ya le había conocido unos años atrás porque también nos encontramos en un encuentro de mujeres que hicimos y ahí un poco le había conocido.
Y cuando recibí su llamada y me invitó a hacer la producción de este libro, fue bien sorpresivo y fue bonito porque también me permitió conocerle más y conocerle a Segundo, a quien no le había conocido. Y fue una experiencia, yo creo, bien cariñosa, porque cuando uno trabaja en cultura, también cada proyecto que se hace, cada acción, es algo que se hace con mucho cuidado y con mucho cariño, porque no es cuestión de ser una empresa, de coger y decir, bueno, este es un libro más que vamos a hacer. Es coger los sueños que tienen, los miedos, las intensidades de sus emociones plasmadas ahí, en esos versos, en esas historias, vueltas dibujos. Y yo creo que en el proceso además también nos conocimos un poquito de cómo son estos dos mundos, ¿no? Ese mundo de escribir, de la magia de la pintura, y eso también la tensión de producir un libro. No faltaron momentos en que yo ya me imaginaba a la Guairita al otro lado del WhatsApp, así con el ojo temblándole, así, ¿cuándo va a salir el libro? Así, calma, Guairita, calma. Y yo le decía, este proyecto para mí también es mi proyecto. Es un proyecto al que le meto yo también mucho corazón. Y estoy ahí pendiente para ver que cada detallito esté tal y como ustedes lo anhelan. Es una gran responsabilidad coger básicamente ese corazón que ellos ponen ahí en sus palabras y en sus ilustraciones y volverlo un libro, volverlo algo físico. Es una responsabilidad enorme, 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 que les agradezco me hayan confiado hacer. Por eso era, claro, era la Guairita así preguntando, ¿pero en qué papel sale? ¿En qué papel sale? Que no salga en ese papel feo, que no se vayan a desprender las hojas. Sí, Guairita, estoy viendo que no se despeguen las hojas, estoy viendo que todo salga bonito. El pinto, pero verán que salgan bien los colores. Yo quiero ir a ver la prueba de color. ¿Me avisas cuando haya que ir a la imprenta? Bueno, Pinto, yo te aviso. Pero ya se demoró la prueba. Chuta, ya no estoy. Y era tomar eso, ¿no? A la final es convertir en un libro palpable esto tan delicado que son sus sueños y sus pasiones. Y eso es lo que les entregamos esta noche. Un libro precioso, el cual, chusa, ha sido un proceso de 6 meses, pero de mucho más, porque no solamente en este tiempo, es todas esas experiencias de vida que están ahí. Así que lo que ustedes van a recibir hoy es eso, es el resultado de este proceso de cariño, de entrega, de atención, de cuidar el más mínimo detalle para que salga algo que esté a la altura de lo que ustedes merecen y a la altura de sus sueños. Muchas gracias, compañeros, por haberme permitido hacer este trabajo con ustedes. Muchas gracias a Natalia por haber compartido esas experiencias. Sabemos que mucho del trabajo también depende siempre de la editorial, así como dicen, poder plasmar el trabajo que nosotros hemos realizado con esa responsabilidad y que la editorial también lo asuma con la misma responsabilidad, esperando que todo el trabajo y el producto a entregar pues sea siempre con ese cariño, con esa dedicación con la que también sus autores lo han realizado. En esta noche, para amenizar, también queremos presentarles a Zairi Ruiz, quien nos va a acompañar con una intervención musical, para quien también pedimos un fuerte aplauso. Shinaka Taki Gukunata, Uyashpa Katipashunchi, Kushikuripanchi Kai Tutagupi, Ariño Kanchi, Kausai Gukunapika Maimanda, Kashna Gukunapash Rikurimushpa Shamupanga.
presentaciones, ¿por qué no hay ningún tipo de diferenciación? Desde ayer estos territorios ancestrales que es nuestra tierra, nuestra casa, nuestro hogar colectivo comunitario, que guarda celosamente nuestra sabiduría milenaria por cientos y miles de años. Y cuando planteamos respeto a nuestros pueblos, justamente o precisamente a eso nos referimos, que se respeten nuestras formas de vida, nuestra visión frente a la vida, que tiene una estrecha relación con la Madre Tierra, con la Pachamama. Y esos son nuestros sueños colectivos, Muscuicuna. Quiero yo también, de mi parte, solicitarles de manera muy respetuosa a ustedes que podamos darle un fuerte aplauso a los autores de esta importante obra que estamos presentando en este caso. En nuestro dialecto cotidiano utilizamos la palabra sueños, Muscuicuna en quichua. En nuestro caminar por la vida nos planteamos sueños anhelados a cumplir en el mediano y largo plazo, como personas individuales de sentimientos colectivos. He tenido la oportunidad de conocer principalmente a Guairita en este tiempo y espacio, y a Segundo y a Pinto también. El día de ahora en realidad tengo la oportunidad de conocer y de saludar. Y puedo asegurar que este libro poemario, como ella misma dice, son sus hijos, son sus hijas, al igual que sus gatitos y sus perritos como la Frida, la Yura y la reciente Rosamila, que hacen parte de su círculo familiar más cercano. Y ciertamente a los hijos y a las hijas hemos gestado en nuestra vientre con mucho amor durante el proceso. Hemos cuidado de él o de ella, con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad. Y hemos dado a luz acompañado de harto dolor para luego tener entre Kaihuarmica, Alpamamangmi Tigranga, Kairuna Aichaca, Urku Tucunga, Kaisuku Akchaka, Ninawanmi Rupanga, Fuyu Hawapi Kausashan, Kai Aicha Alpaman, Tigrakpika, Murushna, Kutin Kutin Hapirisha, dice. Como semilla, esta mujer regresará a la tierra, este cuerpo humano se convertirá en cordillera, este cabello castaño transmutará en el fuego, las nubes serán mi hogar, cuando mi carne se convierte en polvo, cual semilla brotaré tantas veces. Disculparán, como dije, anoté para no olvidarme. Somos mujeres semillas, somos el legado de nuestros taitas y nuestras mamas, de nuestros ancestros y ancestras. Somos hijas e hijos del primer levantamiento. Nos encontramos frente a un sistema global capitalista, machista, patriarcal. Estamos conviviendo en un sistema altamente violento. Y la lucha de las mujeres, mujeres indígenas, mujeres del campo y la ciudad, representa un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación de nuestros pueblos. Y derechos como mujeres asumimos un rol fundamental en la garantía de nuestra cultura, jugamos un rol fundamental en nuestras familias, en nuestras comunidades.
Somos sujetos de derechos y desde esa condición las mujeres damos batalla contra la desigualdad, contra el racismo, la discriminación, el sexismo, la violencia y la pobreza. 7 de cada 10 mujeres hemos recibido violencia en nuestras vidas y en nuestro pueblo 9 de cada 10. Por acto de feminicidio más bien, han tenido que partir miles y cientos de mujeres en el mundo entero. Entonces nos convocamos a seguir de pie, haciendo conciencia colectiva. Y otra vez voy a ponerme a leer, espero no cansarlos. Aquí tengo otro. Dice así: octubre, el pasado, el presente son tiempos duros, mujeres con sus guaguas en la espalda, desde lejos envueltas en su rebozo, mis ojos se cruzan con sus miradas, chocan, se reconocen a través de lágrimas, hay un cierto dolor en el alma. Así tenía que ser la vida, mi piel me condena, mis ojos que reflejan cordilleras, mis ásperas manos de tierra, mis pies que marcaron el camino, me maldicen. Regresen al páramo de donde vienen, gritan, aplauden, sus rostros reflejan rabia. ¿Será porque nuestra piel nos condena? Corazones vacíos narrando la equívoca historia de este país. Olvidan que ellos mismos son páramo, la ceguera los cubre y niegan que la vida inicia entre los páramos. Eres como el páramo, con el agua, con el aire, con la tierra, eres con el otro. Así finaliza. Decía que así finaliza el escrito del poema, todavía no concluyo. Octubre vive y acabamos de pasar otro octubre 2021, ahorita, en donde nos volvimos a levantar agarrando el espíritu de Mama Dulo, de Mama Tránsito, de Micaela, de Manuela, de Bartolina, de Rumiñahui, de Atahualpa, de Tupac Amaru, de Tupac Katari, y de nosotros y nosotras, los hijos del primer levantamiento. Y es que esta lucha se va de largo. A veces suelo decir, parece que es incansable estas luchas. En este proceso muchos runas nos hemos perdido y aquí con todo el respeto también es importante cuestionarnos. Me van a disculpar. No hemos bajado la guardia, eso no hemos bajado la guardia, pero muchos nos hemos perdido en el camino. También nos hemos visto envuelto en politiquería, como sabemos decir también, en politiquería barata. Runas de autoridades tenemos en un periodo, de 2 periodos, de 3 periodos, hasta de 4 periodos. Pero no han logrado topar fondo, es decir, el problema estructural de adentro, que nos acarreamos desde el sistema colonial. Creo que nos vamos a poner a bailar a reggaetón, ¿qué dicen? La banda sonora llegó a acompañarnos. Poco hemos aportado para cambiar este sistema, muchas veces nosotros también hemos sido parte de eso. En nuestras comunas están llenos de grupos prioritarios de personas vulnerables en situación de pobreza. Que nuestra única lucha sea estar en igualdad de condiciones, que se respeten nuestros derechos humanos y colectivos. Eso es nuestra búsqueda y ahí nos debemos juntar. Y casi voy a finalizar haciendo una última lectura de uno de los otro de los escritos que dice así, un poquito duro la verdad, pero como decía, yo creo que es necesario cuestionarnos también. Dicen ser, a lo lejos gritan los sinvergüenzas de sombreros finos y ponchos doble cara como sus discursos sin acciones.
tragan y viven del dolor ajeno. Temen a quien fácilmente arroja promesas. Temen a quien no coordina su lenguaje con sus acciones. La blancura de sus pantalones solo muestra que han olvidado pisar la tierra. Pedir la sabiduría de los ancestros es cosa del pasado. Hoy gritan y dicen ser runas, runas de escritorio. De cerca hemos sentido cuando las mujeres aspiramos a espacios de participación en el ámbito público y comunitario también, muchas veces terminan siendo tan solo discursos enrolados con mucho interés. También eso pasa en los runas Ñaupa, Pushak Runa, Pushakati, Pushakap. A veces ahí también pasa. El poemario tiene 33 profundos sentimientos escritas por dos grandes seres humanos como son Guairite y Segundo. Las ilustraciones expresan hasta la última palabra, hasta el último aliento, hasta el último suspiro. Son dos almas inspiradas que relatan sobre la vida en el campo, sobre la vida del Selruna. Hablan de algunas verdades, están llenos de sueños. Musco y Cuna. Muy recomendable leer. Shungumanta y Upecheni. Yupay Chapanchi, muchísimas gracias por esas palabras que llegan al corazón y al sentimiento, y esos poemas son los que ustedes también pueden leer, pueden apreciar y pueden recordar muchas de las anécdotas que hemos pasado, que hemos vivido y que hemos compartido siempre en nuestro diario vivir, en nuestra yacta, en nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros abuelos, con nuestras taitas y con nuestras mamás. Muchísimas gracias a Pacha Cabascango, y ahora también vamos con otra poeta que nos acompaña en esta noche, quien también dará un comentario acerca del libro Musco y Cuna, Sarawi Andrango. Makiguta Huactapachinchi. Alituta Tucuicuna, buenas noches con todos, con todas. Gracias por venir, gracias por estar en este parto que ha costado, seguro, no me han contado, pero lo siento también, me lo imagino y sé que así es. Porque es un parto, porque viene desde hace mucho tiempo atrás, formándose, dando forma, armando el cuerpito, armando la estrategia de cómo y por dónde salir, de cómo y por dónde decirse, hablarse y a quiénes llegar. Guaira y Segundo han hecho eso, han trabajado muy duro y trabajado desde adentro, desde el corazón, desde la carne, desde los huesos están trabajados estos textos, que la academia quizá puede decir, no, por ahí le falta algo, no, por ahí, pero ¿y qué la academia? ¿Qué nos ha dicho la academia durante siglos? Que somos salvajes, que no somos cristianos, poco más que no somos seres. Desde esa academia, desde ese sistema capitalista, patriarcal, nos han dicho eso, que no les importe, que no nos importe, porque nuestra academia, nuestra forma de pensar, de escribir, de filosofar, aún está en construcción. Así que la belleza está ahí, la política está ahí, la rabia, el amor está ahí. Yo he encontrado todo eso, es un bagaje impresionante de sentimientos, y que he llorado, sí, porque yo soy poeta también, pues, y lloro. Y yo lloro escribiendo, y escribo llorando, siempre. Me imagino que también lo han hecho ustedes, también lo ha hecho Guaira, y también lo ha hecho Segundo. Ya me emocioné.
Hemos coincidido con algunos textos, me imagino que por el camino y el proceso político, hemos coincidido con algunos de los textos. Les voy a compartir en mi voz el sentir de Guaira, de Segundo, y vamos a ir conversando acerca de lo que uno siente y acerca de lo que uno intenta como lector descifrar de lo que hay detrás. Abuelita, un día solo te fuiste, tu silueta desapareció, tomaste el camino y no regresaste. Te seguí, te perseguí, entre el sonido de las montañas te busqué, no estabas. ¿En dónde más puedes estar? Te he buscado en cada rincón, te añoro con tu sonrisa. El tiempo no me deja ver tus huellas. Te has ido, me has dejado, abuelita. Hay un trato entre tú y yo. Recuerda, espérame. Como en aquellas tardes de poca luz, cuando la muerte venga por mí. Ahí está la raíz que no olvidamos. Ahí está la carne, la sangre. Ahí está el cerro, el agua, en las abuelas. En esperar volver a encontrarnos, volver a abrazarnos, porque finalmente ellas, con su dolor, con su amor, con su fuerza, formaron nuestro camino, y seguramente el de Guaira. Así fue. Ahí están las lágrimas de ella, y por eso la academia nunca va a poder descalificar jamás este texto, ni ninguno que un runa o una runa escribamos desde el sentir. Las abuelas, las madres siempre están presentes porque de su vientre hemos salido, porque en su vientre hemos permanecido, agarrando fuerza, valor, absorbiendo el amor, muchas veces también las desigualdades. Pero nuestra madre siempre nos reconecta a la tierra, siempre nos asienta la raíz, que cuando guambras queremos ir volando nomás, así las alas se desarrollan, pero la madre, la abuela, las ancestras, ellas nos aterrizan y nos llevan a la raíz. Acá coincidimos con un texto muy importante, muy sentido. Hemos coincidido con Pachita. Dicen ser: a lo lejos gritan los sinvergüenzas, de sombreros finos y ponchos doble cara como sus discursos sin acciones. Tragan y viven del dolor ajeno. Temen a quien fácilmente arroja promesas, teme a quien no coordina su lengua con sus acciones. La blancura de sus pantalones solo muestran que han olvidado pisar la tierra. Pedir la sabiduría de los ancestros, esa cosa del pasado. Hoy gritan y dicen ser runas, runas de escritorio, runas de vestimenta, porque así es. El corazón y la esencia runa a veces ni siquiera se mide por el anaco o por el sombrero, porque si adentro no está la esencia, la raíz, la cáscara se desmorona fácilmente. La cáscara puede caerse y el viento se lleva, pero si la esencia está dentro, como Segundo y como Guaira, que escribieron esto, eso se mantiene, hasta sin ropa. También en este libro existe poesía
dulce, tierna, esa poesía que en lo particular yo he dejado un poco de lado, la poesía del amor, de la complementariedad, de esa ternura y de esa dulzura con la que nos enamoramos y caminamos así, embelesados, y que también amar es una decisión y una posición política. Nos dejamos. Dime, amor mío, lo que has podido ver. Nuestro amor perdurará hasta el final de los tiempos. Ese tiempo nos enseñó a crecer y ese mismo nos marchitó. Mira dónde el tiempo nos abandonó. No sé si mañana lo recordaré. Tranquila, no es tu culpa. En el camino te encontraré. Y no sé si para amarnos otra vez. Qué fuerte desprenderse, despegarse, poner a un lado el ego, poner a un lado el apego y dejar ir para que el otro, para que la otra pueda volar, caminar, encontrar otras formas de amar, otros rostros, otros nombres. Y si los abuelos, las abuelas, los apus, los cerros, todos los espíritus quieren volvernos a encontrar. Qué bonito. Esto es de segundo, por la forma de escribir. ¿Es tuyo? Sí, me equivoqué. Otro texto en el que he coincidido con Pacha es Octubre, porque así es, porque así hemos sentido, hemos vivido. Yo soy sobreviviente del racismo, soy la primera generación en mi familia que sabe leer y escribir en este castellano. Y sabiendo leer y escribir, he sentido como responsabilidad hablar, contar, para que los que vienen detrás tengan una herramienta, tengan un instrumento para descubrirse, para enterarse y enraizarse en su cultura, en su identidad. Y porque Octubre fue difícil, pero también nos juntó, y por ahí hay un libro que se llama Si un runa cae, 1000 llegamos. Y a este llamado he venido, porque si una runa, si dos runas deciden publicar su sentir, desnudarse ante el mundo y decir, nosotros también vamos a ser una cultura literaria, vamos a sumar libros, vamos a sumar películas y canciones. Y lo que Pachita decía dentro del discurso de los políticos, de los líderes, de los dirigentes, siempre buscan luchar por los derechos. Buscan que tengamos o que vivamos o que coexistamos en un tiempo-espacio de justicia, de equidad, de igualdad. Pero los artistas ya vivimos en eso, en ese sueño. Los poetas, los pintores, los músicos ya vivimos. Y por eso nos duele y nos cuesta cuando salimos a la realidad y nos damos cuenta que todavía nos falta. Pero ya vivimos soñando. Octubre. El pasado y el presente son tiempos duros. Mujeres con sus guaguas a la espalda, desde lejos, envueltas en sus rebozos. Mis ojos se cruzan con sus miradas, chocan, se reconocen a través de las lágrimas. Hay un cierto dolor en el alma. Así tenía que ser la vida. Así tenía que ser la vida. Mi piel me condena,
mis ojos que reflejan cordilleras, mis ásperas manos de tierra, mis pies que marcaron el camino. Escribir y poesía también es marcar el camino. Yo estoy plenamente feliz de saber que ahora mismo hay 4 proyectos que están escribiendo poesía, 4 mujeres que están escribiendo poesía en esta provincia. Y cuando a mí me han contactado estas 4 mujeres, estas 4 personas, yo me he puesto feliz, porque ya somos más, porque ya estamos juntando más corazones, más fuerza, más rabia, más amor, y que esto se multiplique. Y aquí estoy, y aquí estamos, porque como decía Pacha, somos comunitarios, somos colectivos, y entre nosotros, así juntitos, así juntitas, aunque parezca trillado, pero en la práctica así es, así funciona. En Minga nos hemos sostenido, y en el arte y en la poesía es necesario también. No les quiero cansar más porque yo de este libro podría hablar muchísimo. Sin embargo, quiero dejárselo a ustedes para que vayan descubriendo esos mundos con sumo cuidado, porque estos 2 poetas, al publicar, al dejar acá sus sentimientos, están desnudando el alma. Y el cuerpo a veces no pasa nada, pero el alma es la que transmuta y es la que transforma. Este libro también tiene mágicas ilustraciones, la palabra con colores, la palabra con formas, y juntas en un libro llevan a recrear otros mundos, llevan a crear otras realidades, pero no tan lejanas. No nos llevan a Europa, no nos llevan a Asia, no nos llevan a Norteamérica, nos llevan acá nomás, a Limbabura, aquí en nuestros cerros, aquí con nuestra abuela, con nuestras plantas, con nuestras vertientes, a conocernos y reconocernos a nosotras, a nosotros mismos, y a vernos en un espejo, porque esta poesía es eso, para mí, un espejo en el que me reconozco, y en sus ojos también me reconozco. Finalmente quiero felicitar desde acá, desde el corazón, y augurar que este sea solamente el inicio, y que vengan 2 y 3 y 4 y cientos, y que no paren de escribir, porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tienen que saber de nuestras abuelas, de nuestras vertientes, de nuestros cerros, y de cómo amamos y cómo resistimos los runas en este tiempo-espacio. Muchas gracias. Yupaychanchik, Sarawi, Kai Pachagupi, Kutincha, Shukakiguta, Charishpa, Karupanchi. ¿Ari? Ah, sí, ya. ¿Aló? Muchísimas gracias a Sarawi, y efectivamente y conscientemente que la memoria, la historia, los sueños, las luchas y las vivencias de nuestros taitas, de nuestras mamás, sigan siendo escritas a través del tiempo, a través de poemas, a través de libros, a través de canciones. Así recordaremos todas sus luchas y sabremos
que esas discriminaciones que vivieron a través del tiempo no han sido en vanos. Kaypi kanchik, kaypi kapanchik, kaypi katishungra, paykunapa yuyayta, paykunapa muskuyta, paykunapa yachayta, shinllachishpa, kilkashpa, shinami ñukanchik hatukukunata yuyarinchik, kamukunapi, takikunapi, ruraykunapi, paykunapa yuyaypi, huyayay muskuykuna. Kay pachapi, kutimba ashkumbidapanchik, Sayri Ruiz, kayguman yalimushpa katipachu. Y luego de esta intervención, les invitamos a cada uno de ustedes a seguirnos acompañando, porque los autores de este poemario estarán acompañándonos, pero luego de esta canción les invitamos. Sayri Ruiz, para quien pedimos por favor un fuerte aplauso. Muy poca gente podría decir tiene o se decide hacer este tipo de manifestación, ¿no? Más allá del arte, más allá de la disciplina que podría ser diferentes formas de arte. Yo creo que también el arte debe manifestar conciencia, sí, conciencia por todos y para todos. Como decía, muchas gracias, Roberto, por invitarme. Y yo soy una más también acá que pues hace presente con el saxofón. Pues voy a entonar una temita que ha sido símbolo, ¿no? Sobre todo para las chicas, las mujeres, abuelas, madres, hijas. El tema de Vivir Quintana, el tema del símbolo de vivir sin miedo, justamente con todo cariño para ustedes. Muchas gracias. Y a seguir creando, Berito, seguir creando.
Gracias. Muchas gracias a Saidi por esa interpretación. Ahora les pedimos por favor a todos los presentes nos acompañen a nuestra mano derecha a la siguiente sala, por favor. Kaipimi ñukanchipa hasta wangarin kilkak mashikuna, tulpuk mashikuna, paikunapa shimikunata, imashina kay kamugu, viñarishka kunata, rimarishpa, riksirishpa katigrinajupanchi. Les invitamos a todos los presentes, por favor, nos sigan acompañando. Muchísimas gracias por su presencia y podemos disfrutar de esta noche amena hasta el último momento.